Estimados consocios y amigos, en esta oportunidad el Club de Regatas Lima y el Instituto Americano de Arte presentamos un tema de actualidad sobre el Perú y el Sistema de Naciones Unidas, evolución y aportes, conferencia a cargo del embajador Paul Duclos, a quien agradecemos muchísimo su participación. El embajador Duclos es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Derecho Internacional Público por la Universidad de Nottingham, Reino Unido, y una maestría en Relaciones Internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy, Estados Unidos. Ha desempeñado funciones en la Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, Nueva York en 2 ocasiones y en las embajadas del Perú en Japón, India y los Países Bajos. Actualmente es director general para asuntos multilaterales y globales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Deseando que esta conferencia sea un aporte a sus conocimientos y que la disfruten, les agradecemos por su interés y participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer al Club de Regatas Lima por invitarme a compartir algunas reflexiones sobre la sustantiva y especial relación entre el Perú y el sistema de las Naciones Unidas, desde una perspectiva histórica, pero también desde los aportes y contribuciones realizados por nuestro país a lo largo de este periodo de más de 77 años. Quizá deba iniciar ratificando, desde una perspectiva más general, la firme defensa y la importancia que el Perú atribuye al multilateralismo como un pilar del sistema internacional y que tiene en las Naciones Unidas su expresión más desarrollada. A lo largo de nuestra historia republicana, el Perú se ha caracterizado justamente por su firme compromiso con el diálogo y la cooperación multilateral. Desde los albores de la independencia, buscó desarrollar una política exterior americanista a través de la convocatoria en 1847 por el entonces presidente Ramón Castilla del primer Congreso Americano en Lima, con el objetivo de sentar las bases para la paz y la seguridad en la región. Ese compromiso con el multilateralismo se ha visto constatado posteriormente con liderazgos, acciones decididas y la convicción de establecer un orden internacional basado en reglas, y en donde la negociación multilateral constituye la mejor herramienta con que contamos para ejercer nuestro rol de potencia media emergente en el actual sistema internacional. Ello porque permite reducir al mismo tiempo el margen de acción unilateral o arbitraria, procurando certidumbre en las relaciones internacionales y permitiendo que tanto países en desarrollo como desarrollados participemos y expresemos nuestros intereses en igualdad de condiciones, al tiempo de ofrecer legitimidad a las acciones y decisiones colectivas, generando un mundo más abierto e interconectado. Esto último en consonancia con nuestro modelo de crecimiento y desarrollo. Como consecuencia de estos elementos y desde los valores que hemos defendido en los foros multilaterales, que están vinculados a la búsqueda de la paz y seguridad global, a la solución pacífica de controversias, al respeto del derecho internacional, a la promoción de las instituciones democráticas y a la defensa de las libertades fundamentales y los derechos humanos, ilustres peruanos han podido ejercer cargos importantes en el escenario internacional, como luego observaremos. Desde una perspectiva regional, el Perú también ha participado y liderado activamente procesos políticos, económicos e de integración, como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, así como organizado reuniones internacionales, ya sea en el marco de la Cumbre de las Américas, el Foro Económico Asia-Pacífico, APEC, entre los estados de América Latina y el Caribe con sus pares de la Unión Europea o países árabes, y participado activamente en la Organización de Estados Americanos desde su fundación, en donde impulsamos en el año 2002 la Carta Democrática Interamericana y hemos sido anfitriones de su Asamblea General en 2 ocasiones. Y lo haremos una vez más en octubre próximo, cuando acogeremos la 52 Asamblea General bajo la consigna Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación, con este símbolo que nos recuerda a la Plaza Circular hundida de Caral. La gestión de la pandemia de la COVID-19
Sin embargo, puso al descubierto las tensiones y las desigualdades dentro y entre los países, particularmente la primacía descarnada del interés propio. Desde el Perú, fuimos testigos de primera mano de la ausencia de una acción multilateral articulada, que ha impedido hasta ahora que la vacuna sea reconocida como un bien público global, o como el COVAX Facility, la principal respuesta multilateral en el marco de la Organización Mundial de la Salud, no pudo lograr que las vacunas lleguen de manera oportuna a quienes más las necesitaban, generando así desconfianza en el multilateralismo y cuestionando a la globalización. Entonces, si el multilateralismo mostró sus límites y no estuvo a la altura, ¿por qué deberíamos seguir confiando en este enfoque en el caso de los demás asuntos de interés global? La respuesta sigue siendo aquella que dio origen al sistema multilateral, porque la cooperación entre Estados ha sido, es y seguirá siendo indispensable, y constituye el único medio para solucionar aquellos problemas que, por su naturaleza, un país por sí mismo, por más predominante que sea, no está en condiciones de resolver, independientemente de la dimensión de su esfuerzo. Desde esa perspectiva, que se manifiesta consistentemente en el actuar del Estado peruano, quisiera referir ahora a la interrelación generada entre el Perú y el sistema de las Naciones Unidas, recordando que la organización se constituyó en 1945 en torno a los ideales de paz, justicia e igualdad, mientras en el frente militar se ponía fin a la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas emergieron así con el espíritu de mantener la paz y la seguridad internacional y para reconstruir un mundo en ruinas, poniendo en el centro de la preocupación internacional a la protección y a la dignidad de la persona humana, y con el tiempo, como lo señaló el embajador Javier Pérez de Cuellar en sus memorias como secretario general, se registró un incremento sustancial de las expectativas humanas, poderosamente incentivadas por los principios y propósitos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. No sorprende por ello que esos objetivos inspiraran a su vez la creación de una multiplicidad de instituciones internacionales en todos los ámbitos, que ha ido dando forma a lo que hoy denominamos el sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 15 agencias especializadas, 12 fondos y programas y 3 organismos asociados que actúan en todos los niveles y rincones del mundo. Las Naciones Unidas representaron también un cambio profundo en la geopolítica internacional, con la emergencia de un orden bipolar, pero con los Estados Unidos como líder indiscutible del mundo occidental, inspirado en la visión de su entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, al igual que en las instituciones de Bretton Woods, bajo los principios de libertad, mercado, democracia y solución pacífica de las controversias. Ya desde ese momento primigenio, el Perú estuvo presente con una delegación en la cual participó el reconocido intelectual, jurista y diplomático Víctor Andrés Belaúnde, quien posteriormente, en 1959, presidiera la Asamblea General en el contexto de una organización muy diferente a la de hoy, con solo 50 estados y donde el peso específico de los países latinoamericanos era muy relevante. El Perú participó así de manera directa en la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos propósitos y principios han sido los elementos centrales de nuestra interrelación con el sistema a lo largo de todos estos años. Nos referimos a la igualdad soberana de sus miembros, a la buena fe en el cumplimiento de los compromisos, a la solución pacífica de controversias, a la abstención, a la amenaza o uso de la fuerza y a la no intervención en los asuntos internos. A partir de esa visión, el Perú ha buscado desempeñar un papel útil y constructivo en el desarrollo de los 3 pilares fundamentales de este sistema, que son la paz y la seguridad, la promoción de los derechos humanos y el crecimiento económico y desarrollo sostenible, a partir de diversas responsabilidades asumidas y que vamos a revisar someramente. En primer lugar, en la configuración e implementación del Sistema de Seguridad Colectiva Internacional, cuyo órgano principal es el Consejo de Seguridad. Siendo que el objetivo de las Naciones Unidas era evitar un conflicto igual de destructivo que aquel que había terminado, se configuró un esquema controlado por 5 policías, los mismos permanentes. Actualmente los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, el Reino Unido y la República Popular China, que junto con 10 países no permanentes, elegidos por un periodo de 2 años, conforman el Consejo de Seguridad. El Perú ha participado en este espacio de poder político internacional como miembro electo del Consejo de Seguridad en 5 oportunidades, donde llevó consigo la personalidad, presencia y prioridades de un país mediano,
a partir de los objetivos de su política exterior, junto con la aspiración de contribuir de manera efectiva cada vez en ese corto pero intenso periodo en el esfuerzo colectivo en favor de la paz y seguridad internacionales. Baste observar, por ejemplo, las prioridades que el Perú enfatizó en su última participación en dicho órgano, en los años 2018 y 2019, donde buscó generar un sello distinguible en sus funciones, inspirado en los principios históricos que hemos mencionado. Estos son, en primer lugar, la promoción del concepto de paz sostenible, que no es sino la vinculación entre la paz y el desarrollo, a partir de un enfoque preventivo, es decir, adelantándose al conflicto y de una acción internacional en todas sus fases. En segundo lugar, una mayor participación de las mujeres y los jóvenes en los procesos de mantenimiento y consolidación de la paz, al tiempo de fomentar una especial protección para estos grupos vulnerables, enfatizando su papel en las diversas etapas de prevención, mantenimiento, consolidación y reconstrucción post-conflicto. En tercer lugar, el firme combate contra el terrorismo internacional, sobre la base de nuestra exitosa experiencia interna. El Perú fue electo presidente del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, en el cual buscó relevar los vínculos que posee este flagelo con el crimen organizado, entre otras prioridades. En cuarto lugar, el fortalecimiento de las operaciones de paz. Recordamos que en 1945 la Carta había establecido la conformación de un Comité de Estado Mayor, que estaba destinado a dirigir las fuerzas que serían provistas por los estados frente a cualquier amenaza o quebrantamiento de la paz y seguridad. Este esquema, sin embargo, no pudo implementarse, pero la flexibilidad de la Carta de las Naciones Unidas permitió configurar a las operaciones de mantenimiento de la paz como una herramienta fundamental e innovadora surgida de la Asamblea General para hacer frente a estas amenazas y conflictos. Y su antecedente se remonta a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en Suez, Egipto, creada en 1956. Debemos destacar al respecto el histórico compromiso de nuestro país con las operaciones de mantenimiento de la paz, desde el año 1958, cuando personal militar peruano integrara el Grupo de Observación de las Naciones Unidas en el Líbano, denominado UNOGIL. En los últimos años, el Perú ha tenido una destacada participación que incluyeron 13 años en la misión de paz en Haití, denominada MINUSTA, con la contribución de más de 6.000 efectivos. Y actualmente viene desplegando cascos azules en numerosas misiones afectadas por conflicto, incluyendo una compañía de ingeniería de 211 militares, entre oficiales, personal subalterno y tropa, en la misión integrada de las Naciones Unidas para la estabilización de la República Centroafricana, denominado MINUSCA, habiendo ofrecido recientemente una fuerza de reacción rápida de 188 efectivos que esperamos desplegar próximamente en alguna de estas misiones, así como iniciar nuestra participación con policías civiles. Por ello, desde la perspectiva de un país contribuyente de tropas, hemos transmitido de manera constante el firme compromiso del Perú con el proceso de reforma y fortalecimiento de esta herramienta fundamental, y enfatizado la necesidad de dotar a los cascos azules de las capacidades y recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, al tiempo de garantizar su necesaria seguridad. Recientemente, los días 6 y 7 de septiembre pasado, el Perú organizó una reunión regional de alto nivel para promover justamente la participación y coordinación de los países latinoamericanos y del Caribe en las operaciones de paz. Finalmente, un quinto objetivo fue la promoción y respeto del derecho internacional, incluyendo el recurso a los medios de solución pacífica de controversias, con la legitimidad de haber tenido en la figura del expresidente José Luis Bustamante y Rivero la presidencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y de haber sometido nuestra exitosa controversia de delimitación marítima con Chile a dicho tribunal, como el curso de acción pacífico más adecuado, y resuelto así nuestra última hipoteca territorial. Sobre todas estas temáticas, el Perú redactó y lideró en los años 2018 y 2019 la adopción de 4 resoluciones y 2 declaraciones presidenciales en el Consejo de Seguridad, así como organizó reuniones de alto nivel abiertas a toda la membresía de la organización, y supo manejar con prudencia e imparcialidad complejas crisis políticas, como el ataque a Siria en abril de 2018, efectuado por los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, a instalaciones militares en la ciudad de Duma, Siria, por la presunta existencia de armas químicas.
Es ese respeto a la Carta y al derecho internacional lo que ha motivado también la reacción peruana de condena a la Federación de Rusia por la agresión infligida a Ucrania, que viola la integridad territorial y la soberanía nacional de dicho país, demandando el cese inmediato al fuego y de todas las hostilidades, y procurando una solución pacífica a esta grave crisis internacional. Desde la perspectiva del segundo pilar, referido a los derechos humanos, el Perú ha sido un firme defensor de su promoción y respeto sobre la base de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Ha ejercido la presidencia del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y participado de manera recurrente en este órgano de Naciones Unidas por considerarlo como uno fundamental en el sistema de esta organización al velar por la protección y promoción de los derechos humanos, desde donde promovió, por ejemplo, las visitas de inspección hacia Venezuela y participó del mecanismo de examen periódico universal, que es cuando, de manera voluntaria, los países se someten a la revisión internacional en estas materias con miras a mostrar públicamente sus avances y recibir eventuales recomendaciones. Asimismo, destacados peruanos contribuyen en este espacio, como la doctora Elizabeth Salmón, que ha sido presidenta del comité asesor de este consejo, que funciona como un grupo de reflexión integrado por 18 expertos independientes, y actualmente ella se desempeña desde agosto pasado como la primera relatora especial sobre la situación de derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte. De otro lado, debe destacarse el firme apoyo brindado por el Perú al desarrollo de la justicia penal internacional, particularmente en las labores de la Corte Penal Internacional, que también se encuentra en La Haya, encargada desde el año 2002 de juzgar a los responsables de los crímenes más atroces contra los derechos humanos, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. En el año 2018 fue electa como jueza de esta Corte y actualmente ejerce las funciones de vicepresidenta la doctora Luz Ibáñez, ex coordinadora nacional de Fiscalías Supranacionales de Terrorismo y Derechos Humanos y es fiscal en el recordado juicio contra el cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. El tercer pilar del sistema de las Naciones Unidas se refiere a la búsqueda de la prosperidad económica y cooperación internacional. En este ámbito, los estados del mundo adoptaron por consenso en el año 2015 la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituye la más importante guía de acción para combatir la pobreza y el hambre y lograr progresos en los aspectos de mayor preocupación de la comunidad internacional y sobre la base de 5 valores. En primer lugar, las personas, asegurando sociedades saludables, pacíficas e inclusivas. En segundo lugar, la prosperidad, buscando generar una economía sólida que promueva el trabajo y la innovación. Asimismo, el planeta, combatiendo el cambio climático y los peligros a la biodiversidad y la desertificación. En cuarto lugar, la paz, a partir del establecimiento de instituciones fuertes, participativas y rendidoras de cuentas. Y finalmente, las alianzas, generando un esquema de solidaridad global abierto tanto a la acción pública como privada. En la configuración de la Agenda 2030, el Perú fue también un actor activo, presidiendo 2 grupos informales centrados en la promoción de las metas asociadas a la cultura y a la inclusión financiera. Integró también un grupo informal promotor del desarrollo de la niñez y de la juventud. La principal innovación de este sistema es que cada país se somete a un proceso de presentación de informes nacionales denominados BNRs, con miras a informar de manera pública sus logros y eventuales dificultades, contando para ello con el concurso del Sistema de las Naciones Unidas. El Perú presentó su segundo informe voluntario en julio de 2020, enfatizando en el contexto de la COVID-19 y de la reactivación económica su compromiso primordial con la protección de la vida. Ello implica crear las condiciones para su potencial desarrollo y productividad en todos los campos, desde un trabajo decente hasta garantizar la seguridad alimentaria, la salud y los daños frente a accidentes o desastres. Para lo cual, tal como lo afirma el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, que es la instancia encargada de impulsar el cumplimiento de estos compromisos, en el Perú debemos empezar a operar de manera diferente. No puedo finalizar sin dejar de mencionar al símbolo de la vinculación entre las Naciones Unidas y el Perú, que es el embajador Javier Pérez de Cuéllar, secretario general entre 1982 y 1991, quien realizó una visionaria y extraordinaria labor,
vinculando justamente a la paz con el desarrollo económico y social y afirmando la defensa de los derechos humanos, llegando incluso a condicionar el principio de no intervención y de soberanía cuando se tratara de casos de violaciones masivas. El fin de la Guerra Fría y la confianza que supo generar entre los miembros permanentes lo hizo liderar un periodo de intensos logros, como la paz entre Irak e Irán, la independencia en Namibia, el retiro ruso de Afganistán y la paz en Camboya y en El Salvador. Pero quizá el principal legado es un liderazgo proactivo, honesto, valiente y basado en principios, del cual todos los peruanos nos sentimos orgullosos y buscamos emular. Ello se sintetiza en nuestra firme promoción y defensa del multilateralismo representado en el sistema de Naciones Unidas, que ha configurado el más extenso esquema de normas jamás diseñado para gestionar las relaciones entre Estados y para resolver sus controversias, y que hoy debemos valorar más que nunca. Y si algo nos ha enseñado la crisis sanitaria que hoy aún sufrimos, es cuán cruciales son las instituciones multilaterales para contribuir a la salud colectiva, a la prosperidad y a la seguridad internacional, y por ello la firme necesidad de su fortalecimiento. Ese es el compromiso asumido por el Perú desde el nacimiento de esta organización y el que nuestro país seguirá impulsando y apostando de cara al futuro. Muchas gracias por esta oportunidad. Queridos amigos, buenas tardes. Como presidente del Instituto Americano de Arte, me es particularmente grato agradecer a nuestro invitado, el embajador Paul Duclos-Parodi, por su excelente y didáctica disertación sobre el importante papel que juega nuestro amado Perú en el contexto de las Naciones Unidas, destacando los aportes para el mantenimiento de la paz en el mundo, así como la seguridad, la promoción de los derechos humanos y el crecimiento económico y desarrollo sustentable de las naciones. La presencia del Perú en las Naciones Unidas, desde su creación en 1945, se hace notoria con la participación de ilustres diplomáticos, tales como el doctor Víctor Andrés Belaúnde, quien fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la década del 50, periodo durante el cual se elaboró la Carta de las Naciones Unidas, donde se establecen las bases para la paz y la seguridad, creándose el Consejo de Seguridad Colectiva Internacional, donde el Perú participó activamente en la previsión y solución de conflictos entre países miembros de las Naciones Unidas. Cabe recordar también la presencia de otro ilustre personaje, el doctor José Luis Bustamante Rivero, quien fue el iniciador del Tratado de Límites Marítimos entre el Perú y Chile. Finalmente, el doctor Javier Pérez de Cuéllar, distinguido diplomático que ocupó con excelencia el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, obteniendo numerosos logros para el mantenimiento de la paz, con la participación activa de las fuerzas creadas especialmente para este fin, así como la promoción y protección de los derechos humanos, con la creación de organismos especializados a nivel mundial y la creación de programas para la prosperidad económica y la cooperación multilateral. Como se ha podido apreciar, el Perú ha tenido un nivel muy importante en el contexto de las Naciones Unidas, a través de ilustres personajes que comprometen seriamente a las nuevas generaciones de diplomáticos a seguir por ese rumbo que estamos seguros que así será si contamos con diplomáticos de carrera con la excelencia de nuestro ilustre invitado. El Instituto Americano de Arte, Lima, reitera su agradecimiento al embajador Paul Duclos-Parodi por esta magistral disertación y al Club Regatas Lima por compartir este espacio dedicado a la difusión del arte y la cultura. Muchas gracias.